Ahí, ahí lo puse a grabar. Les debería aparecer algo de que, algún aviso de que está siendo grabada y Sí, hay como un circulito rojo arriba que tienen que hacer. Sí, que sí, dice que está está bien. grabando. Está bien, pero a veces aparece como un pedido de permiso para grabar. Si no desaparece, mejor. No tienen que hacer nada. Bueno, arranco nomás entonces. Dale, Entonces por favor. la idea es contarles un poco lo que estudié para mi monografía de grado, que es sobre la obstrucción de finitud de Wolf. Entonces, les voy a comentar un poco primero cómo va a ser el lineamiento de la presentación. Entonces, el problema que vamos a ver es cuando un espacio que es finitamente dominado es homotópicamente equivalente a un CW complejo finito. Entonces, con respecto a esta pregunta, lo que plantea Wall es que para cada espacio topológico X le podemos asociar un elemento sigma que va a vivir en el casero de cierto anillo grupo, vamos a ver quién, y ese elemento nos va a permitir determinar cuando un espacio finitamente dominado es de hecho homotópicamente equivalente a un doble complejo finito. Entonces vamos a ver que podemos dar una caracterización de los espacios finitamente dominados y esa caracterización nos va a permitir definir ese elementito sigma que les decía, que de hecho va a vivir en el casero del anillo de grupo del grupo fundamental de X. Y para concluir lo que vamos a ver es el teorema de Wall, que lo que nos dice es que si tenemos un espacio que es finitamente dominado, entonces va a ser homotópicamente equivalente a un doble complejo finito si solamente si ese elementito sigma se anula. Bien, entonces ahora vamos a plantear todo esto correctamente. Entonces, bueno, primero recordamos que los C-doble complejos son espacios topológicos que construimos de forma inductiva, está pegando n discos, que les vamos a llamar n células, a lo largo de los bordes, que van a ser n-1 esferas. Entonces, el teorema de aproximación CW lo que nos dice es que todo espacio topológico es débilmente homotópicamente equivalente a un C-doble complejo. Es decir, que tenemos un C-doble complejo. ¿Me escuchan bajito? Yo te digo bien. Yo también te oigo bien. Subí el volumen, Marco. Está bien. Dije al profesor no veo bajito. Entonces, lo que nos vamos a preguntar es cuando un espacio X es homotópicamente equivalente a un doble complejo finito, es decir, cuando existe un doble complejo finito Y y después está un morfismo de X en Y y uno de Y en X, tal que las composiciones nos den las respectivas identidades. Entonces, ahora vamos a definir lo que es un espacio finitamente dominado. Entonces decimos que un espacio X es finitamente dominado si existe un doble complejo finito Y y después un morfismo de X en Y y uno de Y en X, tal que esta composición nos dé la identidad. Entonces, claramente, esta condición es necesaria para que X sea homotópicamente equivalente a un doble complejo finito. La pregunta es cuándo esta condición es suficiente, es decir, cuando un espacio X finitamente dominado es homotópicamente equivalente a un doble complejo finito. Entonces, vamos a comenzar viendo quién es el grupo casero, que es donde va a vivir ese invariante que les comenté. Entonces, para definir el casero, primero tenemos que ver quiénes son los módulos proyectivos. Entonces, un R módulo P es proyectivo si todo R homomorfismo alfa de M en P que sea sobreyectivo tiene inversa derecha, es decir, existe un beta de P en M, tal que esta composición nos dé la identidad en P. Mucho esta composición. Entonces, una cosa que se puede probar es que si tenemos un módulo proyectivo, entonces es sumando directo de un R módulo libre. Es decir, que existe otro R módulo Q, tal que P más Q nos da un R módulo libre.
Entonces lo que vamos a considerar son las clases de isomorfismos de R módulos proyectivos finitamente generados. Y eso lo vamos a llamar PROJ de R. Entonces, PROJ de R tiene una estructura de monoide abeliano, donde la suma está dada por la suma directa, y el elemento de identidad es el cero módulo. El tema es que en general esto no es un grupo. Entonces lo que vamos a querer hacer es, como que de cierta manera, imponer la estructura de grupo en PROJ de R, y eso lo vamos a hacer a través de una construcción que, de cierta manera, generaliza la forma en la que construimos Z a partir del semigrupo aditivo de los enteros positivos. Y esa construcción está dada por el teorema de completación de Grothendieck, que lo que nos dice es que si tenemos un semigrupo abeliano S, entonces va a existir un grupo G, al que le vamos a llamar el grupo de Grothendieck de S, y un morfismo phi de S en G, que es un morfismo de semigrupos, tal que si tenemos otro grupo H y un morfismo de S en H, un morfismo de semigrupos, entonces va a existir un único morfismo de grupos de G en H, tal que este diagrama de acá va a conmutar. Y además, G y phi son únicos, en el sentido de que si tenemos otro par que cumple la misma propiedad, entonces vamos a tener un isomorfismo de G en G', que además nos va a mandar phi en phi'. Bien, entonces ahora ya estamos en condiciones de definir el casero de un anillo. Entonces, si tenemos un anillo R, vamos a definir su casero como el grupo de Grothendieck del monoide abeliano PROJ R. O sea, tomamos las clases isomorfismo de R módulos proyectivos finitamente generados y después tomamos la completación de Grothendieck. Una cosa que después nos va a ser útil es que casero es un funtor. O sea que si tenemos un morfismo de anillos que va de R en R', entonces eso induce un morfismo del casero de R en el casero de R'. De forma que este diagrama de acá conmute. Después, otra cosa que precisamos definir es el casero reducido. Entonces, para definir el casero reducido, vamos a primero observar que si tenemos un anillo R con unidad, entonces hay un único morfismo de anillos que va de Z en R, que nos manda el 1 en elemento de identidad de R. Y vamos a considerar el morfismo inducido en el casero. O sea, vamos a tener un I estrella que va de casero de Z en casero de R. Entonces algo que se puede probar es que si tenemos un dominio de ideales principales, entonces su casero va a ser Z. Entonces en particular el casero de Z es Z. Entonces este morfismo I estrella en realidad es un morfismo de Z en el casero de R. Y además la imagen de este morfismo va a ser el subgrupo del casero de R, que está generado por los R módulos libres finitamente generados. Entonces ahora sí ya podemos definir lo que es el casero reducido. Y lo vamos a definir como el cociente de casero de R entre la imagen de I estrella. Y lo vamos a notar como casero ñoqui. Bien, entonces ahora vamos a definir otro elemento importante que es la característica de Euler. Y la vamos a definir para complejos de cadenas de tipo finito de R módulos proyectivos. Y decimos que C es un complejo de cadenas de tipo finito de R módulos proyectivos si se cumplen estas dos condiciones. Primero, todos los módulos CJ son nulos, salvo para una cantidad finita de índices. Y también le vamos a pedir que todos los módulos CJ sean R módulos proyectivos finitamente generados. Entonces, si tenemos un complejo de cadenas que cumple esto, podemos definir su característica de Euler como esta suma alternada. Entonces, primero, como el complejo C está acotado, en realidad esta suma es una suma finita, porque son todos ceros, salvo una cantidad finita de índices. Y además, como cada CJ es un R módulo proyectivo finitamente generado, la clase de CJ va a ser un elemento del casero de R. Entonces esta suma finita va a vivir en el casero de R. Bien, entonces se puede probar que la característica de Euler es constante en las clases de homotopía de complejos de cadena de tipos finitos, o sea que es un invariante que está bien definido. Eso no lo voy a probar, pero en la demostración de esta afirmación usamos esta proposición, que sí la voy a mencionar porque después nos va a ser útil. Entonces está.
Y lo que nos dice es que si tenemos un complejo de cadenas de tipo finito de R módulos proyectivos, y además todos sus módulos de homología son proyectivos, entonces podemos calcular la característica de Euler de C como la suma alternada de las homologías, o de las clases de los grupos de homología. Bien, entonces ahora vamos a ver una caracterización de los espacios finitamente dominados. Y esta caracterización está dada por este teorema de Pedersen, que lo que nos dice es que si tenemos un espacio conexo X, entonces va a ser finitamente dominado si solamente si se cumplen estas tres condiciones. Primero, que X es homotópicamente a un C doble complejo. Después, que el grupo fundamental es finitamente presentado. Y por último, que las cadenas singulares de cubrimiento universal son homotópicamente equivalentes a este complejo de cadenas, P, que es un complejo de Z bimódulos proyectivos finitamente generados. Entonces les voy a contar un poco la prueba del recíproco. El directo no lo vamos a ver porque hay que introducir otras definiciones que de repente se alarga mucho. Pero entonces les voy a contar la prueba del recíproco, que además lo que se establece es una construcción que después nos va a servir para probar el teorema de Wolf. Entonces antes de empezar con la demostración, vamos a definir lo que es el mapping con. ¿Qué tal? Si tenemos un morfismo de complejos de cadenas finitos de R módulos, entonces el mapping con df lo vamos a denotar así, con df, y cada entrada, o sea la entrada n va a ser cn-1, suma directa con d de sub n, y después el morfismo borde está dado por este mapa de acá. Entonces vamos a ver la demostración del recíproco. Entonces vamos a empezar construyendo un 2 complejo K y un morfismo phi que va de K en X, que induce isomorfismo en los grupos fundamentales. Para esto, como tenemos que el pi1 está finitamente presentado, vamos a agarrar una presentación finita y agarrar una 1 célula por cada generador y una 2 célula por cada relación. Entonces vamos a suponer que K está contenido en X, si no lo que podemos hacer es tomar el mapping cylinder de phi, o sea, agarrar este espacio, y ahí sí, ya tenemos que K está contenido en M. Pero lo que vamos a hacer es suponer que está contenido en X. Entonces, vamos a considerar K gorro, el cubrimiento universal de K, y como K gorro es uno conexo, por el teorema de Hurewicz tenemos que I2 de K gorro y H2 de K gorro son isomorfos, y por el mismo razonamiento tenemos que Pi2 de X gorro y H2 de X gorro son isomorfos. Entonces lo que vamos a considerar ahora son las soluciones exactas de homotopía y de homología del par X gorro K gorro. Entonces estos de acá son isomorfismos porque está todo es cero, y estos de acá son isomorfismos por lo que comentamos recién por el teorema de Hurewicz. Entonces si aplicamos el lema de los 5, lo que nos queda es que este morfismo del medio también es un isomorfismo. O sea que tenemos que Pi2 de X gorro K gorro es isomorfo a H2 de X gorro K gorro. Entonces, pues por otro lado podemos mirar la homotopía de X gorro K gorro, la homología de X gorro K gorro como la homología de X gorro unión el cono de K gorro. Y si lo miramos así, lo que podemos decir es que la homología de X gorro K gorro va a ser la homología del mapping con de las cadenas celulares de K gorro en este P que era equivalente a las cadenas singulares de X gorro. Entonces, como K es un doble complejo finito, este complejo de cadenas va a tener, por un lado, largo finito, porque K es finito, entonces el argumento ya no tiene más células, y además va a ser de Z pi módulos finitamente generados. Entonces, como P, también es un complejo de cadenas de largo finito. Sí. Pero C estrella de K tilde, ¿no son proyectivos? Como Z de pi módulos. Digo, no está escrito sí. Y no lo dijiste. Sí, claro, también te quedan proyectivos, sí. Ah, está bien, está. Pero no lo dije. Sí. Está bien.
Claro, porque después ya digo que son proyectivos, pero no lo menciono en ningún momento. Sí, sí. Claro, todos los módulos de C son proyectivos y todos los de P también son proyectivos. Entonces, cuando tomamos el mapping con, lo que nos va a quedar es un complejo de largo finito, y cada entrada va a ser un Z módulo proyectivo infinitamente generado. Entonces lo que tenemos es que esta homología H2 de X gorro K gorro es finitamente generado. Y entonces como Pi2 era isomorfo, tenemos que Pi2 de X gorro K gorro también es finitamente generado. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una construcción para, digamos, matar este Pi2, o sea, que se vuelva a cero. O sea, lo que queremos hacer es pegarle células acá de forma que el morfismo phi de K en X sea 2 conexo. Es decir, justamente que Pi2 de X gorro K gorro sea 0. Entonces, para eso lo que vamos a tomar es un conjunto finito de generadores de Pi2, que van a ser estos alfa i. Y si miramos la sucesión exacta larga del par xk, lo que vemos es que si tomamos el borde de alfa i, eso nos va a dar un elemento en el Pi1 de K. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar K y le vamos a pegar unas 2 células por cada D alfa i, o sea, por cada alfa i. Y después vamos a usar los morfismos alfa i para extender phi a un morfismo en todo el nuevo espacio. Y ese nuevo espacio lo vamos a llamar L. Entonces K era un C complejo finito, y ahora le pegamos finitas células, entonces L también va a ser un C complejo finito. Y además lo que va a verificar es que todas las homologías son 0 hasta 2, o sea, 2 incluido. Entonces, pues, si hacemos el mismo razonamiento que hicimos recién, podemos ver que H3 de X gorro, L gorro es finitamente generado, y después hacemos lo mismo, ¿no? Agarramos un generador finito y repetimos la construcción. Y ahí vamos a obtener un nuevo CW complejo, que también es finito, y ahora todas las homologías hasta 3 van a ser 0. Y esta construcción la podemos seguir, y lo que vamos a obtener es un CW complejo finito, que tal le vamos a seguir llamando L, y verifica que todas las homologías son 0 para i distinto de K. K es el largo del complejo P. Y después HK de X gorro, L gorro, va a ser un Z módulo proyectivo al que le vamos a llamar P. O sea, se llama la homología se llama igual que el complejo. Es coincidencia. Sí. Bien. Es coincidencia, o de repente mala anotación. Sí. Pero sí. Sí, de repente tenía que ponerle puesto otra cosa acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es agarrar el par X por S1, L por S1, todo cubrimiento universal. Después, como P es un módulo Z módulo proyectivo, lo que vamos a agarrar es otro módulo proyectivo, tal que la suma sea un módulo libre. Y lo que vamos a considerar es esta sucesión exacta corta, que lo que nos da es una representación finita de P, porque tanto A como B, los dos son Zpi t a la menos 1 módulos proyectivos finitamente generados. Finitos, quiero decir. Finitamente generados. Bien. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar un generador de A y un generador de B, y le vamos a pegar una K célula por cada generador de A y una K más 1 célula por cada generador de B. A L por S1. Perdón, el tensor, no entiendo, el tensor ahí es sobre Z, ¿no? Es sobre ZT a la menos 1. Pero no entiendo, o sea, entonces ¿para qué está el ZTT a la menos 1? O sea, si haces si el tensor es sobre ZTT a la menos 1 y tensorizas con Z de TT a la menos 1, es como no hacer nada, ¿o no? Claro, el tensor es sobre Z, sí, perdón. O sea, está tensorizado con ZT a la menos 1, pero el tensor es sobre Z. Sí. Perdón, no, ya no. Pero entonces ahora no te quedó más finitamente generado A y B. Te quedó. Claro, te quedan infinitamente generados como Zpi TT a la menos 1 módulos.
Ah, O sea, cambiás todo está bien, el... está bien, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Espéramelo. Sí, sí. O sea, lo que haces básicamente es pasar de tener un zpi módulo a tener un zpi tt a la menos un módulo. Y si lo miras ahí, ahí sí te queda finitamente generado. Haces pi por z. Z, ahí está. Bien, entonces si hacemos este otro pegado, lo que vamos a obtener es un espacio que le voy a llamar L por S1 también. Y lo que cumple este espacio es, primero, que es un C doble complejo finito, porque en cada paso le fuimos pegando finitas células, y además tenemos que todas las homologías son cero. Entonces, por el teorema de Hurewitz, todos los grupos de homotopía van a ser cero, o sea que tenemos que pi1 de x por S1, L por S1 es cero para todo i. Y esto lo que nos da es una equivalencia débil de homotopía entre x por S1 y L por S1. Y después, como los dos son C complejos, aplicamos el teorema de Whitehead y lo que tenemos es que son homotópicamente equivalentes. Entonces ahora sí vamos a definir los mapas de la dominación finita, digamos. O sea, vamos a agarrar x y lo vamos a meter en x por S1 con la inclusión. Ahí. Y después vamos a proyectar x por S1 en P. Entonces, esta composición nos da la identidad en X, y después este X por S1 es un C complejo que es homotópicamente equivalente a un C complejo finito. Entonces tenemos que X es finitamente dominado, que es lo que deberíamos probar. Entonces ahora, usando esta caracterización, vamos a definir quién es el invariante sigma de X. Entonces, si nosotros tenemos un espacio X que es finitamente dominado, entonces lo que vimos recién es que las cadenas singulares del complemento universal de X son homotópicamente equivalentes a un complejo de cadenas de largo finito P estrella, que es de Z módulos proyectivos finitamente generados. Entonces lo que tenemos es que este complejo de cadenas es de tipo finito, entonces tenemos definida la característica de Euler, y nos da esta suma de acá, esta suma alternada. Entonces, habíamos mencionado que la característica de Euler era un invariante bien definido del tipo de homotopía de P, y por lo tanto va a ser un invariante bien definido de X. Entonces, la característica de Euler de un espacio topológico X la vamos a definir como la característica de Euler de este complejo de cadenas P. Bien, entonces ahora vamos a considerar estos mapas. Primero mandamos Z en ZPi con la inclusión, y después tomamos la aumentación de ZPi en Z. Entonces esta composición nos da la identidad en Z, y ahora le aplicamos el funtor casero, y vamos a tener un morfismo del casero de Z en el casero de ZPi, y un morfismo de casero de ZPi en el casero de Z, tal que la composición es el casero de la entidad, o sea, la identidad del casero. Entonces, que estos dos morfismos acá nos den esta composición, nos dé la identidad, nos va a inducir una partición en esta sucesión exacta. Ya tenemos K0 de Z, que lo mandamos por I estrella en K0 de ZPi, y después eso lo mandamos en este cociente, K0 de ZPi entre I estrella de Z. Entonces, esta composición de acá es la identidad, por lo que vimos recién. Y después, el K0 de Z es Z, y ya habíamos visto que esto de acá lo definíamos como el casero reducido. Entonces, esta partición lo que nos dice es que podemos escribir casero de ZPi como casero de Z más el casero reducido. O sea que todo elemento que está en el casero de ZPi tiene una parte en Z y una parte en el casero reducido. Entonces, en particular, la clase de P la podemos partir como una parte en Z, que le vamos a llamar alfa de X, y otra parte en el casero reducido, que le vamos a llamar sigma de X. Entonces, el invariante alfa de X es la característica de Euler usual, y el invariante sigma de X es lo que vamos a definir como la obstrucción de finitud de Wall.
Perdón, ¿es la característica de Euler usual de P o vos querés decir que coincide con la característica de Euler usual de X? De X. Ajá. O sea, si tenés como... Porque P es equivalente Ahí está, porque P es equivalente a las cadenas del X tilde, digamos. ahí está, exacto. Entonces, esa es la suma alternada, digamos, de las células, te va a quedar justamente la parte que estás en Z. Bien, entonces ahora que tenemos definido nuestro invariante, podemos pasar al teorema de Wolff. Que lo que nos dice es que si tenemos un espacio X que es finitamente dominado, entonces existe un invariante, que es este sigma de X que definimos recién, tal que X es homotópicamente equivalente a un doble complejo finito, si solamente si sigma de X es 0. Entonces vamos a empezar probando el directo, que es más fácil. Entonces, si tenemos un espacio X que es homotópicamente equivalente a un doble complejo finito K, que vamos a decir que la dimensión de K es N, entonces las cadenas singulares del complemento universal de X son homotópicamente equivalentes a las cadenas celulares de K complemento universal. Entonces tenemos que la característica de Euler de X es igual a la característica de Euler de K. Y después, si miramos el complejo de cadenas celulares de K gorro, tener esta pinta, va a ser finito porque K tiene dimensión finita, dimensión N, y además cada uno de estos, cada CI, va a ser un ZP módulo libre finitamente generado. ¿No? Porque tiene infinitas células en cada dimensión, entonces si lo subimos al complemento universal nos va a quedar como un ZP módulo libre. Entonces si calculamos la característica de Euler de K, todos los sumandos van a estar en Z. Entonces la característica de Euler de K va a estar en Z. Y por lo tanto la obstrucción de K va a ser 0. Y después, como la característica de Euler de X es igual a la característica de Euler de K, tenemos que tienen que tener la misma obstrucción. O sea que la obstrucción de X va a ser 0. Sí. Perdón, ¿por qué está en Z? Repetís de vuelta. ¿Por qué está en Z la característica de Euler de K tilde del complejo este? Porque vos tenés que cada... porque son libres, decís. Sí. Son libres, o sea, tenés como... porque son libres, está bien. Puedes como que agarrar la base en cada Están uno. en el sumando Ahí está. correspondiente a Z, son los libres. Ahí está, o sea, la clase de cada CI, cada gorro, va a ser la dimensión. Okay. Y como son libres, tienen dimensión finita, entonces los sumas todos que son finitos y te caen Z. Sí, sí. Ok. Bien, entonces ahora vamos a probar el recíproco. O sea, lo que queremos probar es que si la obstrucción de X es 0, entonces X es homotópicamente equivalente a un C doble complejo finito. Entonces acá vamos a como que a reutilizar la construcción que hicimos en la otra demostración. ¿Qué tal? Les recuerdo un poco lo que hicimos. Lo que obtuvimos fue un C doble complejo finito L, que era de dimensión K-1, porque llegamos a ese paso y después tomamos el L por ese 1. Y además tenemos un morfismo de L en X, que induce isomorfismo en los grupos fundamentales. Y además tenemos que todas las homologías son 0, las homologías de X gorro, L gorro, menos en K. Y HK de X gorro, L gorro era un ZP módulo proyectivo finitamente generado, al que le vamos a llamar P. Bien, entonces lo primero que vamos a querer probar es que la obstrucción de X es más o menos P dependiendo si K es par o impar. Entonces para eso vamos a considerar la asociación exacta de este par, X gorro, L gorro. Entonces por un lado tenemos que todas las homologías son 0 si Y es distinto de K. Entonces si agarramos un L acá que sea distinto de K y distinto de K-1, la asociación exacta nos va a quedar con esta pinta. Entonces, HL de L gorro va a ser isomorfo a HL de X gorro. Para L distinto de K y distinto de K-1.
Entonces, para los casos que nos faltan, vamos a mirar esta parte de la asociación exacta. Entonces, por un lado, HK de L gorro va a ser 0 porque L tiene K células. No tiene ninguna célula, tiene K-1 células. Tiene células de dimensión K-1. No tiene de dimensión más grande. Entonces, como no tiene ninguna K célula, esta homología va a tener que ser 0. Y después, por otro lado, el L gorro lo construimos justamente pegándole K-1 células para que tenga la misma cantidad de K-1 células que X gorro. Entonces, esta de acá nos va a tener que dar un isomorfismo también. Entonces, como tenemos que este es 0 y tenemos que este de acá es un isomorfismo, entonces este también va a tener que ser un isomorfismo. Entonces ahora vamos a calcular la característica de Euler de X usando la propiedad que les mencioné al principio, que lo podemos calcular usando la homología. O sea que la característica de Euler de X va a ser la característica de Euler de esta homología. O sea que va a ser la suma alternada de las clases de las homologías. Y después, todos estos HI X gorro son todos isomorfos a HI de L gorro menos en HK. Entonces lo podemos separar como, por un lado, la suma de todos los que son isomorfos a H y L gorro, y por otro lado, más o menos P. Entonces, como L es un C complejo finito, esta suma de acá va a vivir en Z. O sea que la única parte de la característica de Euler que puede vivir en el K0 reducido es este P. Esta parte de la suma es 0 en el K0 reducido porque vive en Z, entonces la obstrucción de finitud lo único que puede ser es más o menos P, la clase de P. Entonces, por hipótesis estamos suponiendo que X tiene obstrucción 0. Entonces, la clase de P tiene que ser igual a la clase de 0 en el K0 reducido de ZP. Y la clase del 0 la podemos representar como un módulo libre finitamente generado, que le vamos a llamar F. Entonces, si la clase de P es igual a la clase de F, tiene que existir un módulo libre finitamente generado E, tal que P más C nos dé F. Entonces, ¿No podría ser una resta o algo así? Una resta. O hay una cuestión de que es positivo, está en el cono positivo, y entonces, digo, o sea, dos cosas que son iguales en el casero, o sea, P, a ver, claro, P es positivo, y entonces, o sea, o sea, vos decís, es 0 en el casero tilde porque el módulo del casero de Z quiere decir que el módulo del casero de Z es 0, o sea que está en el casero de Z. Ahora, que está en la imagen del casero de Z quiere decir que, o sea, podría ser más un módulo proyectivo o menos, más un módulo libre o menos un módulo libre, y debes tener que descartar que sea menos un módulo libre porque, no sé, por alguna razón. Eso no lo había pensado. Porque digo, no sé acá, pero en un anillo general puede pasar que una cosa sea al mismo tiempo positiva y negativa, o sea, que esté en el cono generado por los módulos proyectivos y que también sea menos una de esas cosas. O sea, igual si te quedara un menos, es que P más F, ¿no? ¿Cómo es? Hay que pasar de miembro, hay que hacer alguna cuenta, ¿No? Al final lo que te interesa es tener una representación finita de P. Una representación de P. Por módulos libres infinitamente generados. Entonces...
sea, te puede quedar P No, pero más por eso es resumen. P más F más un G igual a G. Quedaría así. ¿Cómo? No escuché esto último. Claro, acá, si es, o sea, de esta igualdad, así como está, igual a la clase de F y F módulo libre, queda P más un libre igual a F más otro libre. Con lo cual, el F que aparece después no es el mismo F. No importa, porque igual te da lo mismo. Supongo. Y si te queda menos, entonces tenés que pasarlo del otro lado, te queda F más P igual a 0, y eso quiere decir que hay un G, al que F más P más G es G. Ahí está. Ahí está, claro. Está bien. Pero igual, digamos, o sea, si en cualquiera de los dos casos te queda P más un libre igual a un libre. Exacto, ¿no? O Que sea, aparentemente es lo que estás usando acá. Sí, eso es lo que querés. si le pones un F' en vez de F, te funciona. Sí, se pones un F' y también si, bueno, está bien, digo, en la versión en cual quedaba menos, también llegas a algo semejante. En la cual la clase de P es igual a menos la clase de F, también llegas a P más un Está. libre. Claro, sumás el y te acomodás. Bueno, pero proseguí, por favor. Sí, sí. Entonces, si escribimos F como P más C, donde F y E son módulos libres infinitamente generados, podemos considerar esta sucesión exacta corta que nos da una representación de P, donde F y E son ambos libres infinitamente generados. Entonces podemos agarrar una base finita para cada uno y le pegamos una K célula L por cada elemento de la base de F y una K más un célula por cada elemento de la base de E. Entonces, en cada paso le pegamos a L infinitas células. Entonces el L va a ser un C doble complejo finito. Y ahora tenemos que todas las homologías son cero. Entonces, por el teorema de Hurewitz, todos los grupos de homotopía van a ser cero. Y esto implica que pi de x va a ser isomorfo a pi de L para todo i. Entonces tenemos una equivalencia de homotopía débil entre x y L, y como los dos son C doble complejos, aplicamos el teorema de Whitehead y nos queda que x y L son homotópicamente equivalentes. Perdón, X siempre fue un CW complejo. Sí, porque una vez que sabes que es finitamente dominado, sabes que te queda equivalente a un C doble complejo. Entonces, como que de ahí ya podés considerar, en vez de un espacio topológico cualquiera, directamente un C doble complejo. Bien, y para terminar les quería contar este teorema, que también es de Wolf, que me parece interesante. ¿Qué tal? Lo que dice es que si tenemos un pi, que es un grupo finitamente presentado, entonces todo elemento sigma del casero reducido de zeta pi va a ser la exclusión de finitud de algún C doble complejo finitamente dominado, tal que su grupo fundamental sea pi. Entonces, para demostrar esto, precisamos el mapping telescope, que se define así. Si tenemos una secuencia de morfismos, F0 de X0 en X1, F1 de X1 en X2, etc., lo que hacemos es tomar el mapping cylinder de cada uno de estos morfismos y después pegarlos por la copia de XY que corresponde. O sea que al final nos va a quedar lo que tiene esta pinta. ¿No? Tenemos el mapping cylinder de F0 y lo pegamos al mapping cylinder de F1 y así. Entonces lo que queremos hacer es agarrar un elemento cualquiera del casero reducido de zpi y construirnos un C doble complejo que sea finitamente dominado
tal que su obstrucción sea justamente este sigma. Entonces, lo que vamos a hacer es agarrar una representación finita de pi y vamos a construir un C complejo K pegando una 1 célula por cada generador de pi y una 2 célula por cada relación. Entonces lo que obtenemos es un C complejo de dimensión 2, tal que su grupo fundamental es justamente pi. Entonces, podemos representar la obstrucción sigma como un módulo proyectivo finitamente generado P, es decir, que la clase de sigma es la clase de P en el casero reducido. Entonces ahora, como P es un módulo proyectivo, podemos agarrar Q, que sea otro módulo proyectivo, tal que P más Q sea un módulo libre, que le vamos a llamar F, y le vamos a llamar N al rango de F. O sea que F tiene N generadores libres. Entonces ahora vamos a agarrar un L que sea mayor que 3. Esto lo hacemos porque le vamos a pegar células acá y no queremos cambiar ni el pi1 ni el pi2. Entonces agarramos un L que sea mayor que 3, cualquiera, pero no queremos modificar ni el pi1 ni el pi2. Entonces lo que vamos a hacer es, agarramos K y vamos a hacer suma wedge con una suma wedge de n L esferas, donde n era el rango de este módulo libre. Entonces ahora consideramos primero la retracción, que lo que hacemos es cada una de las L esferas la retraemos en el punto base, y después la inclusión de K en L. Entonces tenemos que R compuesto ahí es la identidad en K, y después si miramos los morfismos inducidos en el L-ésimo grupo de homotopía, vamos a tener un I estrella que va de pi L de K en pi L de L, y un R estrella que va de pi L de L en pi L de K. Y esta composición nos da la identidad. Entonces, que esa composición sea la identidad, lo que nos da es una partición en la sucesión exacta de este par, ¿no? Tenemos que esta composición de acá es la identidad. Entonces podemos escribir pi L de L como la suma directa de pi L de K y pi L de LK. Entonces, por un lado tenemos que todos los grupos de homotopía hasta L son 0. Entonces, por el teorema de Hurewitz, tenemos que pi L de LK va a ser isomorfo a pi L de L gorrito K gorrito. Además, tenemos que pi L de L gorrito K gorrito está generado por todas las L esferas en L que no están en K. O sea, está generado por las N L esferas que pegamos antes. Entonces, esta homología tiene N generadores libres, y por lo tanto va a ser isomorfa a F, como Z bimódulo. Entonces, en realidad podemos escribir que pi L de L es isomorfo a pi L de K suma directa con F. Entonces ahora vamos a definir un morfismo alfa que va de NL de L en L, tal que restricto acá sea la identidad, y si miramos el morfismo inducido en el L-ésimo grupo de homotopía, nos va a quedar así, esta matriz. Entonces lo que pasa es que en el pi L de K va a ser la identidad, y después en la parte que es F va a ser esta matriz A, que es la proyección de agarrar F, mandarlo en P y después proyectar en F. Entonces, este alfa es un idempotente homotópico, o sea, alfa estrella compuesto con alfa estrella es homotópico alfa estrella en relativo a K. Y ahora lo que vamos a hacer es tomar el mapping telescope infinito de alfa. O sea, vamos a tomar, vamos a mandar L en L con alfa infinitas veces, y después tomamos todos los mapping cylinder y los pegamos. Y nos va a quedar esto. Entonces ahora nos definimos estos dos mapas. Primero D, que es mandar L en este L que está acá, o sea, L por 0 en el primer mapping cylinder. Y después vamos a definir un S' que va de X en L, que lo que hacemos es definirlo como alfa en cada L que está acá, y después lo extendemos a todo el mapping telescope usando que alfa compuesto con alfa es homotópicamente equivalente a alfa.
Entonces, acá no lo escribí, pero lo que se puede ver es que D compuesto con S' induce la identidad en los grupos de homotopía de X. Y entonces, si aplicamos el teorema de Whitehead, tenemos que D compuesto con S' es una equivalencia homotópica. Entonces podemos tomar una inversa de D compuesto S', que le vamos a llamar phi. Y ahora consideramos el mapa S, que es S' compuesto a phi. Entonces, por definición, vamos a tener que D compuesto a S es homotópico a la identidad, y eso nos va a dar que X está finitamente dominado por L, ¿no? Porque tenemos que esta composición es la identidad. O sea, tenemos que efectivamente X es finitamente dominado por un C doble complejo finito. Entonces, lo que nos falta ver es que la obstrucción de finitud de X es P, o más o menos P, que es lo mismo. Entonces, vamos a calcular la característica de Euler de X usando la propiedad que la podemos calcular como la característica de Euler de las homologías. Entonces, la característica de Euler de X va a ser la característica de Euler de esta homología, que es la suma alternada de estas homologías. Y en realidad acá lo único que tenemos es 1 células, 2 células y después L células. Porque K tenía solamente 1 células y 2 células. Y después le pegamos L células. Entonces no hay ninguna otra homología. Entonces al final la característica de Euler va a ser la suma de estas tres clases. Después, como K es un C complejo finito, estas dos viven en Z. Y entonces la obstrucción de finitud de X va a ser esta homología de acá, que es justamente P. Entonces lo que tenemos es un espacio X que es finitamente dominado por un C doble complejo finito L, y además tenemos que su obstrucción es P, que es el sigma que buscábamos. Bueno, y eso es lo que quería contar. Hubo muchos aplausos. Voy a aplaudir un poco así. Para que los escuche, Jamil. Porque... Yo aplaudí, pero parece que fui. No. Soy un pionero en los aplausos. ¿Eh? Soy un pionero en los aplausos. Bueno, comentarios, preguntas, ruegos. Algo que pueda ser útil para el que vea el video, digamos. Y no después para chimentar entre nosotros, no necesitamos grabar. Yo te quería comentar una cosa que me acordé mientras estabas haciendo las demostraciones. Hace un tiempo leí una construcción que calculo que es derivado de esto, que es para estudiar puntos fijos en discos. Es un trabajo de Oliver, que básicamente lo que quiere hacer es caracterizar cómo es este invariante que llamaste la característica de Euler, pero creo que ahí lo definen de otra manera, que es el módulo de Lefschetz de cierto disco que tiene una acción de un grupo. Y lo que haces es mirar esto, pero en este casero reducido, en el casero monio del grupo. Y lo que querés entender es este invariante, que es parecido a esta característica de Euler, qué forma tiene en ese anillo para los discos estos. Y básicamente lo que tenés que hacer te reduce a estudiar lo que sería como el carácter, de alguna manera, de este módulo virtual que te queda. Y bueno, es un paper bastante tremendo que todavía no termino de entender, pero Oliver, o sea, son dos papers de hecho que caracteriza cuáles son exactamente los elementos que aparecen en estos caseros, digamos. Cuando vos te empezás con un disco que tiene la acción de un grupo, digamos. Pero son muy parecidas estas cosas, las ideas. Bueno, cuando lo termines de entender, lo puedes contar acá.
Podría ser, no estoy seguro todavía si entiendo algo. Ajá. A ver ahí, acá están taladrando. Espero que no se oiga. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, la mayoría están con la cámara y el micrófono off. Así que si no hay más preguntas, paro la grabación. ¿Les parece? ¿Sí?